Les comentaba nuestro tema el día de hoy, ego. Ese es nuestro tema de hoy. Lo estuvimos anunciando en el chat y saben que mientras preparaba el tema, me recordé algunas cosas que me van quedando claras cada vez más, pero aprendí algo que yo no sabía. Siempre se aprende algo nuevo. Y en su momento les voy a comentar eso que aprendí que yo no sabía. Tal vez había escuchado algo similar, pero no así como lo aprendí y lo van a ver en una de las láminas porque se va a ir corriendo una presentación. Como cada junta de estudio taller, traemos un material de apoyo, unas lecturas que vamos a ir compartiendo poco a poco, pero primeramente como intro, todos hemos escuchado esta palabrita tan corta de 3 letras que es ego. ¿Por qué? Pues porque en los grupos se habla de esto, ¿verdad? Pero ¿qué es realmente? ¿A qué se refiere? Porque también hay otra terminología en los grupos que yo he escuchado, por ejemplo, egocentrismo. Esta también es muy conocida, egocentrismo, está egoísmo, egotismo, y así hay varias, ¿no? Egolatría, no sé si han escuchado, egonarcisismo, ególatra. ¿Serán lo mismo todas estas? Yo me he preguntado alguna vez. Dice Julia que el chanclas. Pues también así le dicen en algunos grupos, ¿no? Y no están tan equivocados, pero ya hablaremos de eso en su momento. Primeramente esto, yo creo que toda esta terminología no son más que formas en las que el ego se manifiesta, que al final viene siendo prácticamente lo mismo, pero creo que está muy bien pues saber por lo menos algunas unas denominaciones o definiciones, mejor dicho, no denominaciones, definiciones. Yo en lo personal, yo así soy. Yo soy de buscar denominaciones, significados. A mí se me inculcó una forma de lectura que se llama de comprensión, que es anotar dudas, tener un diccionario a la mano. Ahorita con tanto en internet, Wikipedia y muchos otros. Y algo muy importante es que según la fuente en la que nos basemos, pues va a variar el significado. ¿Estarán de acuerdo con eso, no? Pues algunas cosas que yo comente y que a ustedes no les cheque, porque lo saben de otra fuente, pero eso no hay ningún problema. Creo que de lo que se trata es de que temas como este lo podamos poner en contexto del programa de la recuperación, porque esto se utiliza en muchos lugares para diferentes temas. Entonces vamos con alguna definición. Por ejemplo, esto de egocentrismo, pues yo sé que es concentración en sí mismo. Esta sería una definición. Si ustedes saben alguna otra, pues coméntenla en el chat. Ya saben que aquí no hay límites en cuestión participación en el chat y yo leo todo lo que entra. Es raro que se me vaya algo que hayan puesto, yo lo voy leyendo. Pero si han escuchado esto de egocentrismo, concentración en sí mismo. Luego también hay quien dice que egocentrismo es como yo como el centro. Y luego este otro de egotismo. Yo esa sí nunca la había oído, hasta que leí literatura de doble A principalmente. Y en el tercer paso dice esto del egotismo, ¿no? Que trata de frustrar el desarrollo espiritual. Y entre otras definiciones, encontré que egotismo es un tipo de egoísmo en que la persona habla demasiado de sí misma, no para de hablar de sí misma. Y ese es su tema de conversación todo el tiempo. ¿Y saben que eso pasa mucho en los grupos? Hay grupos con gente muy apasionada a hablar de sí misma de una manera como compulsiva. ¿Sabían que eso es egotismo?
y que no por mucho que hable alguien quiere decir que se está curando o que es catarsis. Por cierto que en las juntas de los domingos que son de catarsis, como hoy hemos leído mucho y hemos aprendido mucho sobre la catarsis, ya no cualquiera nos chamaquea con ese tema. Y creo que es muy válido que alguien como yo, que está en proceso, todas estas palabritas pues se puedan entender por lo que son, porque es muy fácil ponerlas fuera de contexto, estarán de acuerdo, ¿no? Esta otra de egolatría, que es como una variante del egonarcisismo. ¿Se saben la historia de este personaje de la mitología griega, de Narciso, que miró su imagen y quedó prendido de sí mismo, se enamoró de sí mismo y a partir de ese momento no tuvo ojos para nadie más que para sí mismo? ¿Se saben esa historia? Si no, ya escucharon la versión corta. Si quieren saber más, pues todo está en internet y está al alcance de un clic. Y bueno, pero esto de ego, ¿qué onda? ¿Qué pedo? O sea, ¿el ego qué? ¿De qué se trata? No sé si han escuchado la misa católica cuando la hacen en latín. Ego te absuelvo. Ego te absuelvo. ¿Qué está diciendo el sacerdote cuando dice ego te absuelvo o te absorbo? Pues yo te absuelvo, ¿no? Ego es yo. Vamos entrando en materia. A ver, los voy leyendo en el chat. Julia ya había dicho chanclas. Híjole. Laura, excesiva preocupación por mí mismo, que sería el egocentrismo, ¿verdad? Albert dice, el egotismo monopoliza siempre las conversaciones, interrumpiendo a los demás para hablar únicamente de uno mismo. Sí, sí coincide con lo que acabo de decir, ¿no? Esto que comenta Albert. No sé si han platicado con personas que están hable y hable y hable y ustedes quieren hablar y no los dejan. O sí, pero estás bien pendejo. Como que sí, 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 está bien, pero... Y ellos monopolizan la conversación. Eso es muy común y es muy molesto, de hecho. Yo creo que para una sana comunicación, pues es de dar y recibir, ¿no? Es te doy, me das, es de ida y vuelta, es interactiva. La comunicación, yo ese tipo de gente, habrán de disculpar, yo les sesgo a ese tipo de gente, porque a mí también me gusta sentirme escuchado, sé conversar, y no soy de los que monopolizan, ni que no soy de los que están hablando todo el tiempo de sí mismos. Quizás algún tiempo lo hice, pero es algo que a mí se me ha ido quitando. Sí hablo mucho, ¿saben? Pero de diversos temas, no solamente de mí. Qué aburrido, ¿no? Cabrón que solamente habla de sí mismo y de sí mismo y de sí mismo. Te hartas. Bueno, no sé ustedes, ¿no? Dice Julia B. a todos. ¿El 98% de qué, Julia? ¿El 98% de qué? ¿A qué te refieres? Ese porcentaje, ¿qué quiere decir? Vamos corriendo nuestra presentación después de esta breve introducción para ir calentando motores. Y bueno, pues abrámonos a la posibilidad de aprender, de compartir. Y esta información para mí es muy valiosa y yo le llamo información salvavidas. Y si yo opino de algún tema es porque tengo el conocimiento y si no, mejor guardo silencio, ¿verdad? Guardando silencio se aprende mucho. Dice aquí el ego. Y luego entre paréntesis dice una palabrita que no sé, debe ser quizás en sánscrito, que es una lengua muy antigua, una lengua. ¿Sabían que cuando hace 2000 años o un poco más, cuando el latín ya era una lengua muerta? La lengua el idioma oficial de aquel tiempo era el griego en el mundo moderno, así como ahorita es el inglés. Y el mandarín no tarda en decirle quítate que ahí te voy, pero siempre hay como un idioma oficial según la época. Y el sánscrito ya era una lengua muerta hace 2000 años, cuando la que estaba de moda era el griego. ¿Cómo dice acá? Definición del ego.
Dice que desde una perspectiva espiritual, el ego quiere decir considerarse a sí mismo distinto de los demás y de Dios. Ojo con esto. Dice que debido a la identificación con el cuerpo físico y las impresiones que existen en varios centros del cuerpo sutil, el ego es llevar nuestra vida pensando que nuestra existencia se limita a nuestros 5 sentidos, mente e intelecto, e identificación con ellos en varios grados. Me llama la atención esta parte donde dice la perspectiva. Acuérdense que el ego puede entenderse de varios contextos. Aquí lo pone en el contexto de una perspectiva espiritual, ¿ok? Que es la que nos interesa realmente, porque nuestro programa de recuperación tiene un componente espiritual muy importante. Pero me llama la atención esto que dice de considerarse a sí mismo distinto a los demás y de Dios incluso, ¿no? Ahí como que ya está desfasado el tema. Esto de desfasado, descoyuntado, desequilibrado, vale la pena también mencionarlo porque no porque el ego muchas de las ocasiones se ponga en el contexto hasta del diablo, como alguien ya decía ahorita lo de chanclas, quiere decir que hay que satanizarlo. Claro que no. Nacemos con ego. Mientras estemos en esta tercera dimensión, con probabilidades de pasar a la cuarta, pues el ego nos sirve incluso. Lo traemos por naturaleza. El ego es instinto de conservación, miedos preventivos. No tiene por qué ser necesariamente malo, negativo, destructivo. ¿Saben cuándo es cuando sí se puede convertir en algo que pone en riesgo incluso la vida? No solo la salud mental y el equilibrio emocional, cuando se sale de su función y su propósito para el que fue diseñado. Ahí es cuando causa problemas. Pero un ego equilibrado, canalizado, es para bien. Es una fuerza a favor de la vida. Nacemos con él. Hay otro manual de apadrinamiento que dice que en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, es cuando se unen esas dos fuerzas de vida, como es el ego y el espíritu. Según ese manual de apadrinamiento, y yo no digo que sea la verdad lo que dice ahí, pero yo sí lo creo, y esto queda a consideración de cada quien para no entrar en confusión, dice que el ego lo contiene el óvulo y que el espíritu lo contiene el espermatozoide. Entonces, cuando se da la concepción, se unen ambas fuerzas y inicia la gestación de un nuevo ser humano. Entonces se nace con ego y espíritu. Vamos a hablar un poquito más de esto adelante. Por lo pronto, ¿qué más dice aquí la lámina? Que nos identificamos con lo que es el cuerpo y los sentidos, ¿ok? Y sí, o sea, el cuerpo es mi yo físico. Es como cuando llego a un lugar y toco a la puerta y me preguntan, ¿quién es? ¿Qué respondo? Yo. Y cuando la persona abre la puerta, ¿qué va a ver? ¿Mi alma, mi mente o mi cuerpo? Mi cuerpo, ¿no? Entonces, ego también es el yo físico, pero no es todo lo que es. Hay otros aspectos. Y luego si profundizamos, pues todavía si nos vamos a las teorías de Sigmund Freud, que él habló del ego, el yo, el superyo, el ello, ahí sí nos enrollaríamos bien padrote, ¿no? No vamos a entrar tanto en esos detalles, pero comento esto porque todo esto tiene un origen y hay ciencias y filosofías dedicadas a estudiar este tema. Vamos a una siguiente laminita. No hay participación en el chat. Déjenme ver. Julia dice, de las personas no escuchan. Ok, decías que el 98% de las personas que no escuchan.
¿Saben yo dónde aprendí a escuchar? En el grupo. Yo era de los que no sabía escuchar. Y de hecho fue una sugerencia de mi padrino. Me dijo de una manera bien bonita, bien amable: siéntese y escuche, cabrón. Así bien amoroso me lo dijo. Y así es como yo aprendí a escuchar. Imagínense 8 juntas diarias y nada más hablaba en una o en ninguna, pues aprendí a escuchar aunque no quisiera, ¿no? Dice Ana, de manera coloquial, exceso de autoestima. Gracias, Anita. Todo lo que ustedes le vayan aportando al tema enriquecerá el mismo y se los agradezco mucho. Dice que según la ciencia de la espiritualidad, nuestro verdadero estado de existencia es la identificación con el alma o principio de Dios en nuestro interior y vivir nuestro día a día con esta conciencia. Sin embargo, dependiendo del nivel de nuestro ego, nos identificamos con el principio de Dios en nuestro interior, es decir, el alma, en diferentes niveles. Si nuestro ego es alto, nos identificamos menos con el alma, con el principio de Dios en nuestro interior. Ese manual de apadrinamiento que les digo, dice que el ego, ya cuando el niño nace, el ego debe ser moldeado por la sociedad, en la escuela, por nuestros padres, principalmente en familia. Ese ego debe ser canalizado. Y a ese ego, ojo con esto, se le debe enseñar que existe un Dios al que ese niño puede acudir. Por eso desde niños nos inculcan una creencia, una religión, un dogma de fe. Estarán de acuerdo con esto, ¿no? Y da una edad límite para que el ego podamos decir que está canalizado y educado en ese sentido, ¿sí? De que existe una fuerza superior, una energía creadora, que la mayoría de nosotros identificamos como Dios. Desde esa edad uno debe de saber esto. Si no, el ego se desfasa. ¿Por qué? Porque no está en equilibrio. Y el ego puede estar tan desproporcionado que es posible que llegue a ocupar un lugar que no le corresponde en la vida del individuo o del ser interno, el Dios que todos llevamos dentro, que es el que debe llevar el vehículo, que es este cuerpo. Si eso no pasa, el que va a tomar el vehículo es el ego. Entonces esos miedos naturales y normales que uno trae desde que nace se van a convertir en miedos desproporcionados. No sé si habían escuchado que el ego es miedo. ¿Sí lo habían escuchado? Y también han escuchado que las adicciones son la enfermedad del miedo. Entonces sí compagina, ¿verdad? Sí se asocian. Asociando estas ideas, podemos entender incluso el origen de las adicciones, ¿no? Por esos miedos descoyuntados que se convierten en riesgos para la persona. ¿Por qué? Porque el que tomó el vehículo fue esa fuerza que no le corresponde. Por eso en grupo el despertar espiritual consiste en desplazar ese ego. No sé si han escuchado en los grupos, ¿no? Que esto de que si el ego no se quebranta, el espíritu no se manifiesta. Vamos a la siguiente laminita, que es el punto 2. Dice, ¿qué es el ego desde la perspectiva psicológica? ¿Lo ven? Es que esto lo podemos ver desde diferentes contextos: la espiritualidad, la psicología, la filosofía, etcétera. Dice Betty, lo que está leyendo es el manual de apadrinamiento. No, lo que estoy citando sin leer sí es de un manual de apadrinamiento. Lo que estoy leyendo es un trabajo que me tocó hacer a mí por mi cuenta para poder armar la presentación y poder compartir conceptos acerca del ego, ¿sí? Y como podrás escuchar y podrán escuchar, compañeros, está muy completa porque menciona el ego en el contexto de la espiritualidad, el ego en el contexto de la psicología, pero al final todo va a recaer en lo mismo. Ese ego el ego que a nosotros nos interesa, este tema del ego, es en el contexto de la enfermedad, de las adicciones y la recuperación de las mismas. Pero decíamos algo de las definiciones para tener claro de lo que estamos hablando, porque en los grupos se dice mucho esto, pero comentaba que es
Cuando no hay una buena fuente en la cual uno se pueda basar, es fácil ponerlo fuera de contexto. Yo, por ejemplo, en mi grupo base hace años escuchaba disparates, como por ejemplo que ego lo asociaban con una persona que traía un buen carro, que boleaba sus zapatos, que traía buena ropa, un buen perfume, que hasta decían, ya llegó el compañero ego. Dice, pues qué nombre tan gacho, cabrón, ¿no? Pero se referían como a eso que dice la literatura, pero ellos lo estaban poniendo en lo que a mí me parece algo fuera de contexto, porque ahorita ya lo estamos viendo aquí, el ego que sí se manifiesta en una persona, pero no quiere decir exactamente lo que yo escuchaba en el grupo, ¿ok? Dice aquí que en términos sencillos se puede definir el ego como orgullo sobre uno mismo. Ahí está otra definición, ¿ok? Dice que pensamientos tales como mi cuerpo y mente, mi intelecto, mi vida, mi riqueza, mi esposa e hijos, yo debería ser feliz, etcétera, proceden del ego. El mí, mío, de mí. La persona egocéntrica, aquí sí, se define como por algo que tiene. No sé si han escuchado personas que dicen que son parientes del gobernador o que es sobrino de tal persona de cierta posición en la sociedad. O sea, y eso ya los define por ser pariente o familiar de alguien, ¿no? Esos que dicen, ni sabes con quién estás hablando, ¿no? Ahorita que están de moda las plazas, esas de crimen organizado, puta madre, no falta quien sea sobrino del Mencho, cabrón. Y ya con eso ya es bien chingón, ya no te metas con... Y esa persona se define por ser cercano a un delincuente, ¿no? Son solo ejemplos, como dice aquí. ¿Cómo es que el egocentrismo se desfasa por esto también? Porque comienzo a tener una creencia y una idea acerca de mí que no corresponde a la realidad. Hagan de cuenta como si yo pregunto ahorita, a ver, somos 24 personas. Que por cierto, bienvenidos a quienes se siguen uniendo. Y qué gusto que estén con nosotros. Pero yo les pregunto, como dicen nuestros amigos argentinos, ¿quién sos? ¿No? ¿Qué responderían si yo les pregunto quién soy? Pónganlo en el chat. ¿Y tú quién eres? Dice un libro, ¿no? Que leí. ¿Tú quién eres, Anita? Carlos, aprovechando la pausa que haces preguntando quién soy, quiero invitar a una persona que está en el chat y no tiene nombre, tiene 2 puntos. Ya le comenté que si puede renombrarse para saber quién es, por favor. Aprovechando claro. la pauta. Gracias. Y sí tiene que ver, ¿no? A ver, ese de 2 puntos, ¿quién eres? Y va a poner ahí su nombre, ¿no? ¿Mi nombre me define quién soy? ¿O a qué me dedico? Si soy empresario, si soy comerciante, si soy narcotraficante, ¿me define quién soy? Eso es a lo que yo me dedico. ¿Sí han visto esa película de Locos de Ira? Cuando está el terapeuta con el grupo ahí de terapia y llega un nuevo y le pregunta quién es. Y el nuevo responde, soy fulanito, dice su nombre. Y le dice, no te pregunté cómo te llamas, quién eres. Y luego responde a qué se dedica, ¿no? No te pregunté a qué te dedicas. Estoy preguntando quién eres. Total que no supo ni qué contestar el cuate, ¿no? Ya cuando nos confrontan de esa manera, como que sí entramos en conflicto, ¿no? Vuelvo a preguntar, ¿quién eres? A ver si al final del tema podemos responder esa pregunta. Bueno, dice acá, vamos a pasar a la siguiente lámina. Dice que el gran oponente, esta es la lámina que les decía, que me arrojó algo nuevo, porque yo esto no, por lo menos no lo había escuchado así. Y es como ¿cómo le llaman a los acrósticos, no? Los acrósticos cuando escribes varias palabras,
pero lees solamente la primera letra del lado izquierdo y también dice otra palabra. Aquí como dice, el gran oponente, el ego. El G, gran. Oponente, ego. ¿Y qué dicen las imágenes? Si se refieren a algo, lo que yo entiendo al ver estas ilustraciones, pues es algo que creció desproporcionadamente, que está fuera de toda proporción. Por un lado tenemos ahí la imagen de un hombre, pero del lado derecho, donde está la mujer, no solamente es una imagen que es la sombra que está atrás de ella, no solamente es una sombra como siniestra. ¿Me explico? Sí podemos relacionar al ego, ese ego desproporcionado, ese ego descoyuntado del que se habla en los grupos, ese egocentrismo o egonarcisismo, sí lo podemos relacionar con algo siniestro, con algo perverso, casi salido de ultratumba. Yo creo que sí, porque saben, volviendo otra vez a ese manual de apadrinamiento del que les hablo, dice ahí que un ego que no cumple su función y que además se desembocó, por ejemplo, en adicciones, está relacionado con adicciones, cualquier tipo de adicción, sí pone en riesgo la vida, ¿no? Que incluso esos miedos tan descoyuntados, patológicos, dice ahí, patológico viene de enfermedad. Dice que esos miedos pueden provocar infartos. Entonces hay personas que no tienen ninguna enfermedad tal cual física, genética, ni hereditaria, ni nada. Es solo emocional. Por eso nuestro programa de recuperación se trata de reducir el ego. Esto que todos hemos escuchado en grupos, de que los 12 pasos o el programa en conjunto tiene propiedades que reducen el ego. Hay que reducir ese ego, no eliminarlo al 100%. Quienes digan que el ego se tiene que eliminar, matar, masacrar, destruir, eliminar, eso tampoco es correcto. La idea es, por decirlo así, reducirlo a su tamaño normal para que pueda cumplir la función que le corresponde y no sea el ego el director de orquesta, sino el ser interno, el Dios que todos llevamos dentro. En eso tan sencillo consiste el despertar espiritual. Entonces, ¿cómo ven? Sí es el ego el gran oponente. No es esa vocecita que a veces me dice, ya no entres a tu junta, ya no te apadrines, no sigas sugerencias, qué exagerados, pinche padrino tan pendejo, cómo que esto, cómo que el otro. Esa vocecita, a veces sutil, a veces no tan sutil, pero más sutil que intensa, esa vocecita constante, permanente, frecuente, porque es a través de la mente que se va a manifestar el ego, ¿saben? De hecho, la mente del individuo es la mejor herramienta que tiene el ego para manifestarse en el exterior. La mente es muy poderosa, ya lo sabemos, ¿no? Muy, muy poderosa. Tenemos un micrófono abierto, ¿se lo pueden cerrar, por favor? ¿Me apoyas con ese micrófono, Anita? Gracias. Les encargo sus micrófonos para que no nos distraigan del tema. Gracias. Entonces, ahorita que me llegue lo que se me fue, porque sí me distrae, que se abra el micrófono, les sigo comentando para seguir en este contexto que les estoy comentando. Los leo, lo que nos dicen en el chat. Dice por aquí Julia, Betty, desde arriba, me voy hasta arriba, dice Betty, lo que está leyendo es el manual. Ya respondí. Julia, uno más del grupo que los argentinos tenemos forma de ocio. Sí, Julia, pero no fue crítica, Julia, te lo aseguro que no. Gracias. Tienen fama de muy vanidosos, pero también acá, también en México será eso, ¿no? Sabemos que acá somos más discretos a lo mejor. Dice Laura, soy dualidad, ego y espíritu. Soy bueno y mal.
Y luego la imagen que nos pone Laura, bueno, pues sí, sí, tiene que ver ahí con algo vanidoso, ¿no? Laura, soy bien y mal, lobo negro y lobo blanco. Exacto. Me encanta una frase de Carl Jung que dice que la iluminación no se logra imaginando figuras de luz, sino este, concientizando tu lado oscuro, ¿no? Tu sombra. Esa me encanta. Vamos con otra laminita. Ejemplo del ego. Qué mejor que los ejemplos, ¿no? Para ilustrar. Dice que si vemos que una compañera de trabajo está llorando porque la despidieron de su empleo y sentimos la necesidad de ir a consolarla, en ese momento el ego nos puede enviar pensamientos como este. ¿Para qué la vas a ayudar? Ella nunca ha hecho nada por ti. No la ayudes. Recuerda cuando habló mal de ti con el jefe. Dios le está regresando todo lo que ella sembró, o sea que se lo merece la cabrona, ¿no? Déjala que sufra, que ella se lo merece. Total, no fue tu culpa que la despidieran. Estos son ejemplos de pensamientos generados desde el ego. Y lo único que tenemos que hacer es decir, cállate, que solo quiero escuchar a mi espíritu. Y cuando logramos dejar de un lado todos esos sentimientos de baja frecuencia y nos sintonizamos con nuestra verdadera esencia, iremos a ayudar a esa compañera de trabajo que está sufriendo sin importar lo que nos hizo en el pasado y sobre todo sin esperar nada a cambio. Qué buen ejemplo, ¿no? Entonces sí es cierto que es a través de la mente. Pero esto de cállate, que solo quiero escuchar a mi espíritu, esa experiencia yo no podría tenerla si no tuviera precisamente la experiencia espiritual a la que estoy destinado en este método, en este programa de recuperación, que permanentemente me están llegando mensajes todos los días, cuando entro a mis juntas, cuando me apadrino, cuando hago mis lecturas, cuando hago mis servicios, etcétera, ¿no? Todo ese ambiente en el que se va creando, se va dando esta experiencia que conocemos como espiritual. ¿Me permiten un segundito? No me tardo, una disculpa, es que a veces se me olvida conectar mi cel y no quiero que se me descargue. Ahí les dejo la imagen, no me tardo más que unos segundos por si gustan releerla, está muy interesante. Gracias, aquí estoy con ustedes. De hecho, estoy buscando algo que les quiero compartir, además de lo que está en las presentaciones. Más que nada, para ir todavía profundizando un poco más. Y luego finalmente también poder compartir algo más de cómo finalmente ese ego, que sí nos sirve, si está equilibrado, puede ser desplazado, literalmente, ¿eh? A ver, por aquí está. Muy bien. Híjole, es que entonces creo que a estas alturas del tema ya estamos viendo que ego no es nada más andar bien vestido y bien bañadito y bien peinadito y así como les dicen a los padrinos en los grupos, ¿no? El padrino ego. ¿Saben? Hay gente que puede tener una buena posición económica, un intelecto, sí, una sabiduría, en fin, un buen aspecto físico, una buena presencia física y ser una persona sencilla y humilde.
Y hay gente que puede estar en harapos, como vil indigente, y puede ser la persona más egocéntrica del mundo. Yo creo que muy poco tiene que ver con el aspecto de una persona, esto del egocentrismo y del ego descoyuntado. ¿Quién eres? Ya respondimos a la pregunta. ¿Y tú quién eres? Por aquí nos dice Ana Leonor, que nos saluda. Buenos días, Ana. Avi nos dice, ¿es por ego que le dejo de hablar a las personas o por dignidad? Pues buena pregunta. Yo creo que por ambas, según el caso, ¿no? Ahí habría que definir por qué le sesgo o le dejo de hablar a alguien. Si es como me lo sugieren en CODA, por cuidar de mí, ¿sí? Por sesgarle a lo que me pone mal, porque las actitudes de esa persona me dañan, me lastiman, se vale poner sana distancia. Yo creo que ahí es por dignidad, ¿no? Por autocuidado. Pero si soy un cabrón bien mamón, quisquilloso, delicado, que no soporto nada, que juzgo a la gente, que la critico, yo creo que ahí sí ya es vanidad. Acá en mi tierra a la gente así le dicen payasa o mamona. Ana Leonor dice, mi especialidad dentro de la enfermedad de José, los pensamientos son más rápidos que la mente, el subconsciente versátil, dice José. Martita dice a todos, soy una persona con muchos defectos. Hablando de defectos, siempre hay uno que patrocina a todos los demás. ¿Cuál será el patrocinador? A ver, a estas alturas, ¿cuál será el patrocinador de los 7 pecados capitales? Orgullo, ira, lujuria, avaricia, envidia, pereza y gula. ¿Cuál será el patrocinador? Tiene una médula espinal. Y el de los patrones de la codependencia, dice Julia, Betty dice que orgullo. A ver, ¿qué opinan? ¿Quién patrocina a todos los defectos o pecados capitales? Dice Martita que la ira. A ver, ¿quién más pone? Ahorita les comento quién, ¿eh? Soberbia, dice Luisa. La soberbia, el orgullo desmedido. Es que surgen tantos cuestionamientos, ¿no? ¿Se han escuchado en los grupos que el programa es egoísta y personal? ¿A qué se refiere esa frase? Entonces, si hay un tipo de egoísmo que es bueno, ¿hay un tipo que me puede servir de ego o no? Vamos a esto de quién eres, en lo que siguen poniendo en el chat. Si es que lo saben, ¿quién patrocina todos los defectos y los patrones? Dice quién eres. Dice mi orgullo, Ana. Una forma de saber si estás identificado con tu ego, ahí va la perlototota de hoy, ¿eh? Una forma de saber si estás identificado con tu ego es observar tu aspecto cuando alguien te pregunta ¿quién eres? Las respuestas típicas generadas desde el ego son: yo soy el dueño de un Ferrari. Puta madre, échale, por lo menos tuvieron Mercedes, ¿no? Ya no digo yo Ferrari. Dice, último modelo que está estacionado allá afuera. Dice, eso no es lo que tú eres, eso es algo que tú tienes. Otro ejemplo es, yo soy el director general de la clínica, doctor en medicina general, graduado en la Universidad XYZ de París. Y dice, eso no es lo que eres, ese es tu trabajo y tu profesión. Otra respuesta típica del ego puede ser, yo soy el campeón mundial de la Fórmula 1. Eso no es quién eres, eso es un reconocimiento de lo obtenido. En los grupos se escucha de todo, hablando de el padrino ego. Estoy seguro que alguna vez han estado en una reunión donde invitan a alguien a compartir y lo primero que dice son sus cartas credenciales. Incluso antes de decir soy fulanito y soy alcohólico o soy codependiente, no, pero nos dice todo su currículum, desde el kinder hasta la universidad, a qué se dedica, cuántas empresas dirige. ¿Ustedes creen que eso está en el contexto de un compartimiento donde de lo que se trata es de, además de experiencia, fortaleza y esperanza?
justo ahí está hablando el ego, ¿no? La persona se está presentando, ¿sí? Y nos está informando, ¿sí? Todo lo que tiene y a lo que ya nada más le falta decirnos cuánto gana. Y no dudo que haya quien lo haga, ¿eh? Entonces, ¿quién soy realmente? Como por hacer un pequeño ejercicio mental, con esta información que vamos teniendo, podemos hoy mismo decirnos realmente quiénes somos, ¿no? Vamos con la siguiente laminita porque todavía faltan varias. Dice, conéctate con tu espíritu. Si ponemos la antenita a todo lo que da, la respuesta a quién soy llegará inequívocamente. No quién creo que soy, quién soy realmente. Dice, tienes que entender que ni tus posesiones, ni tu profesión, ni tus reconocimientos te hacen diferente al resto. En realidad, todos somos lo mismo. La diferencia es que unos están más conectados con su espíritu y otros más conectados con su ego. Y creo que es una gran diferencia entre unas y otras personas según a lo que estemos conectados y lo que uno piensa, no solo de uno mismo, sino de los demás, o de la vida misma, o del mismo Dios incluso. Ahorita que decíamos de que la mente y todo es a través de la mente, el ego se comunica a través de la mente y el espíritu a través del corazón. Creo que es bien sencillo incluso el día de hoy para mí detectar eso cuando alguien está compartiendo desde el corazón, porque me enchina el cuero, me transmite, me inspira, me sensibiliza, me conmueve, me identifico, me siento uno con esa persona, me siento su semejante. En cambio, con el que se identifica todavía con el ego, pues no, realmente lo repelo totalmente, ¿no? Volviendo a esto de la mente, que es muy poderosa, y Albert Einstein lo decía, que cuando el espíritu se conecta con la mente, con el corazón y con la mente, es la energía más poderosa del universo. He aquí algunos consejos o sugerencias para sacar lo positivo del ego. Pero los leo acá con gusto, compañeras, lo que nos ponen en el chat. Esto del patrocinador del ego, perdón, ya di la respuesta. El patrocinador de todos los defectos y los patrones y ese tipo de condición humana es el ego. Hagan de cuenta que es el diablo con todos sus agentes. Y así como alguien cuando ha despertado espiritualmente recibe dones, también el ser espiritual tiene sus propios agentes o virtudes. Y de esto habla incluso la literatura de los grupos de 12 pasos, que cuando una persona está teniendo esa experiencia espiritual necesaria o vital, es poseedora de algunos dones que antes no tenía. Y corresponde a cada quien descubrir cuál es ese don o esos dones que vinieron como secuela de ese despertar espiritual. ¿Qué es lo que va a contrarrestar la fuerza del ego? Y la va a tener ahí dominada. Ahora va a ser al revés. En vez de que el ego tenga dominado al espíritu, debilitado, porque el ego no muere, el espíritu no muere, pero sí se debilita. Y el ego lo tiene ahí encarcelado, amordazado. No se puede manifestar. Por eso se trata de desplazar el ego, de desafiar el ego, dice el quinto paso, ¿no? Para que entonces el ser verdadero se pueda manifestar. Decía acá Ana Leonor, mi orgullo, la literatura lo describe como encabeza mi desmadre. Bueno, es que hay que aclarar, sí hay un defecto que encabeza la lista de los 7 defectos y siempre es el orgullo. ¿Están de acuerdo? Y soberbia y orgullo es lo mismo según mis fuentes. Sí, la soberbia es orgullo desmedido. Ya ni se le llama orgullo, es una soberbia, ¿no?
Entonces es el que encabeza la lista de los 7. Pero hay otro que es el patrocinador, y es este del que estamos hablando a lo largo de toda la reunión. Dice José, el sentimiento y el pensamiento. Julia dice Escamilla que el orgullo es la mamá perra y los demás los perritos. Y la ira es el cachorrito que defiende a su mamá. Qué padre está esto, ¿eh? Nunca la había escuchado algunas veces a Escamilla, pero esto no lo había escuchado. Gracias, Julia. Me gustó mucho esto. Luisa dice, una pregunta. ¿Cómo en los grupos estamos dándole al ego? ¿No nos pasarán cosas raras en nuestra vida? A ver, no sé si entendí tu pregunta, Luisa. ¿Cómo en los grupos estamos dándole al ego? ¿No nos pasarán cosas raras en la vida? ¿Te refieres a estar más como a favor del ego? Pues no solo cosas raras, sino trágicas. O sea, si alguien en su proceso de recuperación no supera esta condición, es más, ni siquiera se va a lograr la recuperación. La recuperación es una consecuencia de una experiencia espiritual. Y si es el ego el que sigue dominando, empoderado, dirigiendo, pues lo único que tenemos es alguien que asiste al grupo, pero trae una borracherota seca que no se puede quitar de encima, ¿no? No se ha dado todavía el fenómeno ahí de la recuperación, que es poco a poco, ¿eh? O sea, ha de haber casos raros en los que hay esos desplazamientos del ego instantáneos, que sí existen, ¿eh? Sí existen, pero creo que en su mayoría estamos en un proceso gradual, lento, de poco a poco, pero muy eficaz, que incluso en la inconsciencia uno va viviendo las promesas de la recuperación. Y esto quiere decir que pues ese ego va siendo poco a poco canalizado, equilibrado, y aunque tenga sus brotes y sus manifestaciones, pero quizás ya no se empodera tanto como antes de grupo y antes de programa, ¿no? Porque ahora que estamos en el taller de pasos los miércoles, y ya el próximo miércoles vamos a ver el 9º paso, y luego vienen los pasos de mantenimiento, que son 10º, 11º y 12º, porque esa experiencia que ya se logró hasta el 9º requiere una continuidad, porque saben que lo trágico del ego es esto, que el ego se regenera. Por eso no hay que parar el proceso, hay que continuarlo permanentemente, cada día, sí, porque el ego se actualiza, es como si fuera un virus, sí, hay nuevas versiones y variantes. Por eso la experiencia espiritual es por 24 horas, para poder contrarrestar esto y tenerlo ahí. ¿Se han visto esa imagen en la que está el arcángel Miguel, me parece? ¿Qué ven en esa imagen? ¿Alguien la tiene o la puede buscar, que nos la comparta en el chat? Esa imagen ilustra muy bien, ¿sí?, cómo debe ser lo normal, lo equilibrado. ¿Quién debe dominar a quién? Dice acá Luisa también, ¿no? Por ejemplo, dice, a veces estamos en grupo, se mete gente y está jodiendo en juntas. Al coordinador le apagan el micrófono. Ah, ok, ¿te refieres, Luisa? A ver si ya te entendí. A los que entran a echar desmadre a la reunión, que nunca faltan, ¿eh? Y no solo esto de cerrar micrófonos, hacen otras cosas peores que esa. Creo que ahora sí ya entendí, Luisa. ¿Verdad que sí? ¿Quieres comentar algo, Anita? Y te vi que alzabas tu manita. No, Carlos, gracias, nada, todo bien, estoy aquí nada más escuchando el tema. Muy bien, todo, gracias. Gracias a ti. Mire, ya nos tienen aquí la imagen del arcángel Gabriel. A ver, hay otra todavía más explícita de esa imagen del arcángel Miguel. Dice, Napoleón Hill habla del ego sano y el ego positivo. Mi ego enfermó. Lo que quisiera saber es qué o quién lo enfermó.
Cada día trato de sanar mi ego con los 12 pasos. Gracias, Albert. Adriana, es Miguel. Gracias, Adriana. Es el arcángel Miguel, ¿sí? Con sus huestes azules, que son las que vencieron al dragón. ¿Saben que todo eso tiene una simbología? O sea, perfectamente Miguel sería el representante del espíritu y el dragón, el ego. Todo tiene una simbología. A ver, en esa imagen de Miguel, ¿dónde tiene puesto su pie el arcángel? ¿En dónde? ¿En qué lo tiene puesto? Ahí está más explícita. ¿En dónde tiene puesto su pie? En la cabeza del diablo, ¿no? Gracias, la vi. Bueno, así es como debe de ser. Eso sería lo natural. Eso sería desde el plan original. Que sea el espíritu el que está empoderado. El ego ahí está, pero está sometido. Muchas gracias por lo que nos comparten en los chats. Vamos ahora, y ya para acercarnos un poco al cierre, a la conclusión de nuestro tema. Dice que algunos consejos, ya sabemos que en los grupos pues no hay consejos, solo sugerencias. Tomen, si nos sirve esto lo tomamos y si no, lo desechamos. Para sacar lo positivo del ego. Ahorita que Albert decía algo muy cierto acá en el chat. De acuerdo, completamente de acuerdo. Dice, hay ego sano y ego positivo. Y creo que ya se habló de eso a lo largo de la reunión. Dice acá, número 1, aceptación. Acepta tus fortalezas y debilidades y no te compares constantemente con los demás. Qué buena sugerencia, ¿no? De hecho, el ego siempre anda buscando con quién compararse para sentirse peor o mejor. ¿Sí o no? No, yo soy lo que soy y tengo lo que tengo y soy una persona digna. Independientemente de mis posesiones materiales, si vivo en base a principios, el día de hoy soy una persona digna, que valgo por lo que soy, no por lo que tengo. Y aquí ya me quedó a mí contestada la pregunta. Yo soy una esencia espiritual. Esto que se dice mucho, no solo en los grupos, sino en otras filosofías y religiones. Soy un ser espiritual teniendo una experiencia humana para evolucionar. Todo lo demás es accesorio. Lo material no es un fin, es un medio y no me define. A mí me definen otras cosas. ¿Cómo soy con los demás? ¿Cómo soy conmigo mismo? ¿Respeto a las personas? ¿Tengo capacidad de dar? ¿Soy altruista? ¿Amo? Eso sí me define, en mi esencia. Y podría agregarle muchas otras cosas. Ahorita solo por mencionar algunas. Esto se llama conciencia de Dios. Y también conciencia de mí mismo. ¿Saben? Es que estos fenómenos extraordinarios suceden en la recuperación desde un segundo paso que me habla de una concepción de un poder superior, que no soy yo, que viví como un dios o un semidios. Eso es cierto, aún sin saberlo. Dice en la literatura de los grupos, jugando el papel de Dios, ¿no? Y ahí va otra pregunta. Cuando alguien como yo, con ese ego narcisismo con el que anduve por tanto tiempo y que todavía probablemente hay algunos remanentes, pero ahora ya lo puedo detectar. Pero cuando el egocéntrico narcisista, desafiante, mitómano, racionalista, concibe a un poder superior en su vida, que es un Dios que realmente tiene poder, en ese justo instante también concibe un poder inferior. La pregunta es, si el poder superior es Dios, ¿quién es el poder inferior? Ahí está la pregunta. La respuesta que yo di a esta pregunta es yo. Yo soy ese poder inferior. Cuando yo tomo conciencia de esto, y me conmuevo mucho solo de saber esto, es que comienzo a ocupar el lugar en el mundo que a mí me corresponde, como uno más del rebaño.
Vuelvo otra vez a la laminita. La aceptación, vamos a la 2. Autorreflexión. Presta atención a tus pensamientos y emociones y trata de comprender tus motivaciones. Entonces ya vimos la 1 que es aceptación, la 2 es autorreflexión. Y esto se logra con el programa, porque no podremos negar que por lo menos algunos pasos del programa nos invitan a la autocrítica, al autoexamen, al autoanálisis, ¿sí? Poder conocerme en este sentido, cómo pienso, cómo siento, cómo actúo. Esto del autoconocimiento es una gran herramienta de recuperación. La 3 dice, empatía. Practica la empatía hacia ti mismo y hacia los demás. Comprende que todos tenemos nuestros propios desafíos y luchas. Empatía, que es empatar con el otro, ¿no? Tener una sensibilidad ante los defectos, una tolerancia ante los defectos de otros y una sensibilidad ante sus problemas y sus sentimientos, que no quiere decir que los haga propios, ¿no? Hay un patrón codependiente que dice que hago propios los sentimientos de los demás, y no solo sus sentimientos, también sus problemas. No es de esa forma, es una comprensión. En la comprensión mutua, que es algo que se da en los grupos, nos podemos recuperar como grupo. Este método de recuperación al que nosotros tenemos acceso fue creado para que funcione en grupo, no individualmente. Sí hay un trabajo individual, sostenido, dice la literatura, pero la eficacia de este programa es porque es en grupo, porque yo solo no puedo. Ahí se rompe también el egocentrismo, ¿cómo se llama? Otra manifestación del ego es la omnipotencia, el que todo lo puede, el autosuficiente, el que se basta a sí mismo. Cuando yo ya fluyo en el programa y me sumerjo en el programa y me uno al grupo y soy parte de ese grupo y me estoy recuperando gracias a esa unidad, eso rompe con el egoísmo, lo rompe a fondo. ¿Están de acuerdo? Empatía, dice acá. El 4 dice gratitud. Cultiva una actitud de gratitud hacia ti mismo y hacia los demás. Aprecia lo que tienes y lo que los demás hacen por ti. Esto ya habla de alguien al que le despedorraron todo ese ego, porque el ego es exigencia, ¿no? ¿Están de acuerdo? El ego quiere más de lo que le corresponde. Si le dan afecto, quiere más. Si le dan amor, quiere más. Si le dan dinero, quiere más. Y quiere, y quiere, y quiere. Y no tiene llenadera ese cabrón. O sea, en el sentido de que aunque le des, pero no es suficiente. Es un barril sin fondo. Es un vacío espiritual. ¿Saben? Por ejemplo, la palabra alcoholismo, entre muchas otras definiciones, me gusta mucho esta de que alcoholismo quiere decir fondo espiritual. Se toca un fondo de sufrimiento horrible, que incluye también el aspecto espiritual. Entonces, la gratitud, cuando hay gratitud, pues ya no hay exigencia, me conformo con lo que hay, en su justa medida, ¿no? La 5 dice humildad, mantén una actitud humilde y no te tomes demasiado en serio, aprende a reírte de ti mismo y a ser más flexible. Reírme de mí y conmigo. Dice una de las tradiciones que el colmo de la humildad es reírse de sí mismo, ¿no? Cuando yo ya me río de mí y hasta de lo que me pasa, sin menospreciarlo ni dejar de hacer el trabajo que me corresponde, pero qué grado de humildad tan importante, ¿no? No te tomes tan en serio, dice. Sí soy importante, pero no demasiado. Todo es un equilibrio. Y ya finalmente dice aquí que el ego puede tener un impacto positivo o negativo en nuestra vida, dependiendo de cómo lo utilicemos. Si lo abordamos con autoconciencia, empatía y gratitud, podemos sacar lo mejor de él y mejorar nuestra vida y relaciones. Cuando un ego ya está canalizado, producto del despertar espiritual cotidiano, porque la experiencia espiritual es por 24 horas, no sé si esto ya se entendió,
es solo por hoy. Se renueva cada 24 horas la experiencia vital, y eso es lo que mantiene al ego, así como en la ilustración del arcángel Miguel, está sometido y no tendrá ningún poder sobre mí. No por lo menos cuando lo fue en aquellos días de excesivo control ante los demás, no como en aquellos días en los que vivía con la ilusión del control. Cuando bebía, pensaba que me controlaba, que aunque tomaba diario y no me caía, no me emborrachaba, pero tenía un año o más chupando diario, hasta que fui a dar al hospital con una neuritis alcohólica horrible. Esa ilusión del control, ¿no? Esos pozos de desesperación que yo les llamo, en los que yo caía, ¿sí? Porque las cosas no eran como yo las quería, o como yo me las imaginaba, o como yo las exigía, porque pedía nada menos que lo imposible. ¿Qué pedía? Pues más de lo que me correspondía, ¿no? Ahora trato de conformarme con lo que hay para mí, y ya es mucho, ¿no? Hoy y solo por hoy. Cuando empiezo con angustia, con ansiedad, con preocupación, con enojo, miedo, es porque algo estoy exigiendo. Es como cuando a mí a veces me preguntan: "Oye, es que me siento de la chingada, otra vez me sudan las manos, se me fue el sueño, el apetito, me siento deprimido". Yo lo primero que les digo es: ¿qué te estás exigiendo tú a ti? ¿O qué le estás exigiendo a Dios o a los demás? ¿Qué le quieres arrancar a la vida? ¿Qué crees que no te lo da? ¿Qué crees que no te mereces lo que tienes, no? Ahí está esto que decíamos del orgullo desmedido, que también son exigencias, ¿no? Por eso las herramientas que acabamos de ver aquí van directo a ese tema, a ese aspecto, porque si yo vivo en gratitud, estos ejercicios de gratitud que a mí me transmitieron en el grupo de CODA, híjole, han venido a ser la medicina para muchas cosas, porque lo que empezó como una palabra nada más repetida, sin incluso con conciencia de gratitud, que el día de hoy es de corazón, y agradezco profundamente detalles tan sencillos pero muy valiosos que yo tengo para mí el día de hoy, ¿no? La gratitud no como una palabra, sino como un estilo de vida. Van a ver ya por último aquí en la pantalla pues una frase que hay muchas, hay tantas que yo vi donde busqué, me quedé con esta por cortita y por su significado, te las comparto. A mí me ilustra mucho de lo que se trató el tema y de lo que me deja como aprendizaje, que dice que el ego analiza y el espíritu acepta. ¿Qué les parece? Sigo leyendo lo que entró al chat. Si alguien desea compartir algo de viva voz, ponga su manita. Todavía tenemos unos minutos de tema. Si hay alguien que desea compartir algo, alguna pregunta, duda, inquietud o lo que sea relacionado al tema, ponga su manita. Ahorita vamos con las manitas. Y nos dice acá Adriana, ya nos había dicho que ya la subió. Sí, gracias Adriana. Esta es la que estábamos esperando, donde está sometido el ego. Luisa, del diablo, dice. De Adriana es el demonio. Martita, en la cabeza, decía Martita. Sí, claro, en la cabeza. Un golpe certero en la cabeza. ¿Y qué creen que hacen los 12 pasos? ¿Qué creen que le hacen los 12 pasos al ego? Directo a la cabeza, a la cabezota, ¿no? Para que pueda. Por eso de repente hay etapas en las que el ego está muy revelado, ¿no? Muy revelado, muy alterado, ¿sí? Porque está próximo a perder algo que tuvo durante mucho tiempo, que fue el empoderamiento, ¿no? Es un Dios falso que no quiere que le quiten su poderío. Pues obviamente se va a defender, se va a rebelar, va a hacer todo para que no puedas dar estos pasos de fe. Pero el chiste es seguir en el grupo, porque eso no son más que patadas de ahogado. Para que el proceso se pueda consumar, hay que practicar los 12 pasos. Los 12, no nada más 2 ni 3, 12 pasos para la recuperación. Y decía Julia finalmente acá: veo lo que hago y lo demás, y no veo lo que los demás hacen por mí. Referente a la gratitud, ¿verdad, Julia? Tenemos 2 personas que quieren participar, es Luisa y Albert. Vamos a dar unos 5 minutitos de participación.
comenzando con Luisa, te escuchamos. Adelante. Bueno, buenas gracias, buenos días, gracias por ese tema, porque es lo que a mí he analizado, porque he tenido grandes, fuertes o golpes al ego, creo que toda la vida, y por eso me siento que me he enmascarado para ser fuerte, pero recuerda, o sea, yo trato de recordar por qué en un hombre que estuvo en mi vida, me decía, es que para usted nunca, no hay un hombre perfecto, y le decía, en efecto, no hay nadie que me llegue a mis zapatos. Estaba en ese momento súper elevada, y con él sufrí mucho, y yo me quedaba, pero ¿por qué? ¿Por qué no soy perfecta, no? ¿Por qué no soy perfecta? Perdí mucho tiempo ahí. Ahora entiendo que perdí mucho tiempo en querer ser, pues como en la semana que hubo la lectura del perfeccionismo, por ese ego. Pero si yo hubiera, en lugar, como acabas de decir, el aceptar, creo que no me mantiene con gente equivocada. No me mantiene, porque yo puedo dar pie a la gente, pero me tengo que quitar de ahí. Y en la semana me pasó con un taxista que yo siento que quería plática y plática. Yo la verdad no, yo ya no quiero platicar con los taxistas, porque se agarran de ahí, ¿no? Que uno va sola. Entonces yo iba en el taxi y me puse los audífonos, estaba viendo una novela de hace antaño, que admiro a esa señora, que se quedó en la cárcel y todo eso, porque eran novelas que yo veía en mi niñez, la estaba viendo, y ella queriendo recuperar a sus hijos, y bueno, así yo me encuentro, y el tipo seguía hablando, ¿no? Pero creo que se dio cuenta que traía los audífonos y ni lo fumaba, y vi cómo le subía la velocidad, ¿no? O sea, yo ya estoy dispuesta a escuchar hombres patanes, y como en mi trabajo, ¿no? Llego ayer y le digo, ¿qué show? Porque ya me tiene hasta la madre este compañero, y aparte no lo van a quitar. Ya hasta pedí un cambio de lugar, pero pues no entienden en mi trabajo, y tengo que seguirlo, a veces soportando, porque yo ya hace años lo reporté, y yo por eso yo no llevo vestidos ni faldas, porque es un envidioso y le gusta estar viendo las piernas. Entonces ya voy de pantalones todos los días, y le digo, ¿qué show? Y entonces, porque yo venía de comer, y me dijo, ¿vedette? Digo, ¿qué? Sí entendí, ¿no? A mis 51 años entiendo claramente. Y yo digo, qué pendejo, ¿no? Entonces, luego, pues no sé a qué te refieras. El show puede ser de los payasos, de una obra de teatro, de ir a un concierto, o así se habla a veces. Y digo, a veces la gente no se merece ni un saludo. No se merece, de verdad. Y yo quiero, a veces, tampoco puedo vivir en un mundo perfecto, pero quiero la guía de Dios, de verdad. No sé qué tengo que aprender con ese tipo de gente. Hoy, y sí me carcome, porque yo, o sea, está píquele, porque está, y ¿qué estás haciendo? Y deberíamos, y casi, o sea, él se ofrece, ¿no? Se ofrece de cuerpo presente, y yo ni lo pelo, lo ignoro, pero me doy cuenta, o sea, me doy cuenta de sus falsas artimañas, y la opción sería renunciar, irme. Pero yo, ¿por qué me tengo que ir? Tampoco me puedo desaparecer del mundo, porque existen seres así.
Y yo digo, yo creo que voy a tener que hacer lo que una vez me enseñaron, quedarme callada. Y bueno, lo voy a volver a reportar, lo voy a reportar porque es muy molesto escuchar un hombre así. Es muy molesto. Ay, sí, gracias. Y me incomoda porque con el otro señor me empezó a hablar así como palabras bonitas y me las creí, ¿no? Y me levantó el ego, pero luego viene la otra moneda, ¿no? O sea, eso nada más es para elevar el ego de la persona y luego tumbarla al piso, ¿no? Por eso yo ya no juego esas artimañas, porque son artimañas y como no les hago caso, están jode, y yo creo que lo que voy a hacer es más autocuidado, porque es una trampa subirle el ego a uno para cazar a la pereza y luego darle una patiza. Entonces, que Dios me cuide de esos seres que no son de luz. No todos los humanos son seres de luz. Hay unos que están muy torcidos, creo yo, pero pues también aprendemos de esos seres torcidos a no ser así. Gracias, Carlos. Feliz día a todos. Gracias, Luisa. Sí, gracias. Una de las laminitas que vimos dice que cuando uno ya detecta el ego, le podemos decir, cállate, porque va a hablar el espíritu. Y así lo podemos reprender y someter. Entonces, con conciencia, ¿verdad? Se me hace un buen ejercicio cuando el caso lo requiera. Vamos con Albert. ¿Qué nos compartes, Albert? Escuchamos. Hola. Buen día, Albert. Muy interesante el tema, Carlos, me encantó. Me gustó mucho eso que decías de las virtudes, con los defectos, ¿no? De los agentes, ¿no? También todo eso sí me gustó mucho. Fíjate que este tema del ego a mí me ha apasionado desde hace muchos años y creo que es un tema que tal vez nos lleve toda la vida a descubrir lo que es el ego y el espíritu, ¿no? De hecho, también estuve indagando hace años, ¿no? En la filosofía, en las religiones, tanto hinduista, de Krishna y Arjuna, o sea, esos personajes en el budismo y en el cristianismo, en el islam, y todas estas religiones tienen a ese personaje del ego, que lo entiendo así, que es como si fuera un sustituto de Dios aquí en la tierra, ¿no? Que es como un Dios inmediato, práctico y material. Como si fuera un apócrifo, una imitación, una copia de Dios. Y sí, obviamente trata de imitar sus cualidades y me las vende, nada más que obviamente ya viene como adulterado, pues, ¿no? Fíjate que yo hace años, ahora vivo en Quintana Roo, yo viví muchos años en la Ciudad de México, yo soy de allá. Alguna ocasión que andaba yo en Coyoacán, me llamó la atención que tenían unos stands que decían prueba de test de estrés gratuito, y me acerqué, y bueno, era esta asociación de los de Dianética, de Scientology, y se me hizo muy interesante. Yo ya estaba en el programa y siempre anduve como pues buscando también otras alternativas para mi recuperación. Compré el libro y me llamó la atención cuando mencionan al ego, este hombre Ronald Hubbard, que habla de un ego aberrado. Y yo ya conocí esa palabra gracias al grupo, ¿no? Yo llegué primeramente a AA. Ya con el tiempo pues busqué el grupo de Coda, también de neuróticos. Y me llamó la atención eso de aberrado, ¿no? ¿Qué es aberrado? Algo que se desvió de su propósito. Y sí, como lo dice el cuarto paso de los instintos naturales, o sea, originalmente el ego, todos tenemos ego,
para nuestra propia supervivencia, pero se desvió del objetivo, o sea, se aberró, pues. Entonces la labor es como regresarlo a su punto de origen para que tenga su función. Y eso es en lo que trabajo, día a día. Trato de que no trate de hacer el papel de Dios. A mí, por ejemplo, el ego a mí me seduce o me tienta, por no hablar de diablos y demonios, pero pues también te digo, la religión así le llama, ¿no? Que es el diablo, el ego, ¿no? Es el demonio, Lucifer, ¿no? El que quiere ocupar el trono de Dios y desplazarlo y que solamente a él le sirvas. El problema es de que si yo le sirvo al diablo o al ego, en este caso, él me hace su prisionero, me hace su esclavo. Y si yo le sirvo a Dios, él me hace libre, un hombre libre. O sea, no son como servidumbres, pero aquí es a quién yo voy a elegir el día de hoy. Y bueno, el programa de 12 pasos pues me va llevando hacia el camino espiritual, y creo que el objetivo es tener, como dice el 11avo, una bonita relación con un poder superior, en este caso Dios. Pero bueno, ese es un trabajo de los 11 pasos anteriores, ¿no? Hasta llegar ahí, ¿no? Y mantenerme en eso con él, ¿no? De la mano, y tratar de hacer su voluntad, la de él y ya no la del ego, porque el ego pues sí son puros fines egoístas, ¿no? No ayudar a nadie, nada más ver por mí, que yo nada más tarde quejumbroso, que pobrecito, que el mártir, la víctima, y etcétera, ¿no? O que nunca tengo suficiente, o sea, siempre están en la queja y en el dolor, ¿no? Entonces, pues a mí me seduce, y cada vez menos, y eso, pues yo le pido ayuda siempre a Dios, le digo, tú estás al control, ¿no? Yo de hecho hice yo creo que todos los días hago un primero, segundo y tercer paso, ¿no? Le digo, pues pongo mi mente en tus manos, Dios, porque yo no la puedo controlar, esta mente o esta enfermedad o esta locura o el ego, o los defectos, ¿no? Todavía viven conmigo, pero los pongo en tus manos, ¿no? Enséñame a utilizar mi mente, por algo tú me diste una mente. Hace rato te hacía la pregunta de que sé que mi ego enfermó, y digo, ¿qué o quién lo enfermó? ¿O qué o quién lo aberró? Y estaba pensando, digo, no estas famosas heridas de la infancia, de que a través de tanto dolor y ser lastimado y herido, el ego reaccionó de una manera antinatural como para defenderse, como decía la compañera de la perra y los perritos. Y como sentía que el mundo era hostil, pues yo me sentía como abandonado de Dios. Entonces el ego vino a ser como mi protector, mi defensor, como hasta como mi guarura y mi pues no sé, así como un tipo ahí que un protector, pero a nivel vengador, ¿no? O sea, no, mi ego no actuaba de buena voluntad, siempre se desquitaba y era bien vengativo, ¿no? Yo estaba hasta la defensiva. Entonces, de hecho hay una... Sí, gracias. Sí, con esto cierro. A mí me llamó mucho la atención una parte, bueno, yo sé que aquí no es religioso, pero luego hablan cosas de la Biblia, ¿no? Ahí creo que Romanos 8, que habla de la carne y el espíritu, que lo que es de la carne no es del espíritu y lo que es del espíritu no es de la carne. Y digo, ándale, pues estoy en medio de los dos. Entonces, a mí me ha costado, Carlos, o sea, no te creas, a mí me ha costado mucho el poder conciliar como está aquí la imagen, a esos dos seres, al de luz y al de la oscuridad, que tengan una conciliación. Obviamente reducir la otra parte y a la otra pues que vaya creciendo. Ya ves que dice que este es un crecimiento espiritual, que crezca más mi espíritu y no que crezcan más mis defectos, ¿no? O el ego, que cada vez se haga más pequeño para que el espíritu se haga cada vez más en presencia y más grande. Y bueno, con eso comparto, y pues muchas gracias por la oportunidad de compartir, Ricardo. Gracias. Muchas gracias a ti por lo que nos compartes, lo que le aportas al tema. Me gustó mucho esto de servirle al ego,
te aprisiona, te esclaviza. Servirle a Dios te libera. Y precisamente nuestro programa de recuperación se trata de la libertad interior. Como vemos en la imagen, que yo la entiendo como un equilibrio entre lo espiritual y lo material, el ego y el espíritu, pero siempre el espíritu por arriba, por encima, ¿sí? Para que se dé el equilibrio entre ambas. Y ahorita que comentabas, efectivamente, a veces citamos algún pasaje bíblico, nada más por ilustrar algo, porque estos conceptos no son nada nuevos, viene de la antigüedad, cambia de nombre, se pone en contextos diferentes, pero estamos lidiando con la misma situación, esto de alimentar el espíritu. Jesucristo le enseñaba a sus seguidores cómo alimentarse espiritualmente. Él decía que el alimento espiritual está en hacer la voluntad de Dios. Y no hablan de eso algunos de nuestros pasos, como el tercero, el 11º, orar y meditar. Ya en programa yo decido qué alimento. Una vez escuché en un grupo, en una junta, un compartimiento, poner un ejemplo de lo que es el ego como un changuito que lo traes acá, un chimpancé que lo traes acá, y tú alimentas a ese changuito y le estás dando y todo el tiempo, al rato vas a tener ya un pinche gorila acá grandote que creció demasiado, que te va a dominar, que ya ni vas a poder con él. Pero vuelvo, insisto mucho en esto, que el alimento, que es ese mantenimiento, esos pasos que vamos a estar viendo a partir de este miércoles al otro, vamos a hablar de los pasos de mantenimiento de la recuperación, porque por lo menos uno de ellos habla muy especialmente de esto del alimento espiritual. Si yo me alimento cotidianamente, así como me alimento físicamente, y es un ejemplo que pone el 12º paso, que si dejara de alimentarme con mis comidas diarias, pues el cuerpo se debilita y se enferma, si el espíritu también se debilita, pero si hay un constante alimento o trabajo conmigo mismo en mis pasos, pues tendré esa fortaleza que yo necesito, esas defensas espirituales, para que el virus, aunque tenga contacto con ese virus, que ahí lo traiga, pero no se va a desarrollar, porque tengo un muy buen sistema de defensas. Gracias, Albert. Nos decía por acá en el chat, Ana, que si puedo compartir este post en el chat. ¿Te refieres al que está en pantalla o a la presentación de todo el tema? A ver, dinos eso, Ana. Luis te dice un tema de virtudes, por favor. Sí, estaría muy bueno. De hecho, lo podemos hacer así, el tema de defectos de carácter, y obviamente en ese tema, además de hablar de los defectos de carácter, pues la contraparte positiva que cada uno de esos defectos tiene, porque tienen su cara opuesta, ¿no? Y dice Betty, gracias por todo, Carlos, por compartir un poco de tu sabiduría. Bueno, más que sabiduría, pues experiencia, ¿verdad? Pero te agradezco, Betty, que así lo escribas. Me tengo que desconectar, no sé si ya te fuiste, pero aquí te despediste. Termino de leer el texto, dice, pero si Dios me lo permite, el miércoles aquí estaré nuevamente. Saludos a todos los compañeros, gracias. Pues muchas gracias a Betty, que seguramente que ya se salió. Y gracias a todas y a todos. Aprovecho este inter antes de finalizar la reunión para invitarles a nuestra junta de mañana domingo a las 10 de la mañana, que es de catarsis, donde hacemos nuestras catarsis. Si tenemos necesidad de desahogarnos, ahí lo hacemos con toda libertad. Vamos a ver un subtema que se llama Escupe Lupe, porque creo que es de lo que se trata, ¿no? Y el miércoles también por acá nos vemos con nuestro taller de pasos de codependientes anónimos, ese mapeo que estamos haciendo, y ahora es el turno del 9º paso. iPhone de Berito Chula, dice aquí. Acabas de conectar, ¿verdad, Berito? ¿O estuviste en toda la junta? No me fijé. ¿Se va a continuar el estudio del 8º? Sí, vamos por el 9º, Albert. Ibero, jajaja, buen tema. Julia, el de mañana veo la grabación. Muy bien. Pues con esto llegamos al feliz término de esta reunión. Muchas gracias de verdad, de todo corazón, se los digo. Encantado de la vida de compartir con ustedes aquello que yo ya sé, y lo que no sé, pues ya sé que aquí lo aprendo. Berito,
Y acá nos seguimos viendo con muchos más temas de estos, ¿eh? Te saludo también. Y Anita acaba de poner nuevamente en el chat esta información que puede interesar sobre todo a nuestros compañeros nuevos y compañeras de primera vez. Si hay alguien que esté por primera vez, es bienvenido y bienvenida a nuestro grupo que sesiona estos 3 días a la semana. Les invitamos a que se unan a nuestro chat de WhatsApp y a nuestro grupo de Facebook, que es privado y es a donde subimos todas las juntas grabadas. Y ahí las pueden volver a ver y escuchar las veces que gusten. ¿Ok? Gracias, Anita, por tu servicio. ¿Quisieras comentar algo de cierre? No, solamente dar las gracias al Poder Superior y al grupo por permitirme dar el servicio. Gracias. Gracias a ti. Voy a volver a poner la presentación en pantalla para que vean una imagen que nos interesa mucho que vean también. Además de esa que están viendo, que es nuestra frase que cierra el tema, el ego analiza, el espíritu acepta, pues invitarlos a quienes puedan y tengan la voluntad y pues el deseo de colaborar con este aporte voluntario para que entre todos solventemos el pago del Zoom y sigamos teniendo los beneficios que nos brinda este plan que contratamos. Y pues siga habiendo reuniones y temas. Aquí hay dos formas de aportar, que es directamente en un OXXO, con el número de arriba, que son 16 dígitos, o transferencia bancaria, que pueden hacerlo desde su celular. Ya con lo digital todo se puede hacer desde un dispositivo, y ahí ven los dígitos abajo, nada más ahí donde les pide qué banco es, Banco STP, que es un banco virtual, pero 100% seguro. Y les invito, como siempre, a abrir sus micrófonos para que hagamos juntos la oración, que por esta ocasión es la oración de cierre de los grupos de codependientes anónimos. ¿Me acompañan? En su letra nos dice: te agradecemos por todo lo que hemos recibido durante lo que hemos recibido, la aceptación y la esperanza de Gracias, Carlos. Felices 24 para todos. Gracias, Carlos. Gracias, bendiciones. Bendiciones a todas y a todos. Gracias. Lindos por estar aquí, por apoyarnos y acompañarnos. Les mando un abrazo virtual. Gracias. Y mis buenos deseos. Felices 24 horas. Y aquí nos seguimos viendo, muy pronto. De hecho, mañana. Gracias, Carlos. Cuídense mucho. Bonito fin de semana.